Bueno, entonces ahorita vamos a trabajar los cocientes notables. Les indicaba que los cocientes notables se pueden desarrollar de tres formas. Esos cocientes notables son unas reglas o unas fórmulas que ya están establecidas, así como veníamos trabajando los cocientes notables, ¿sí? Entonces, nosotros, bueno, así como veníamos trabajando más bien los productos notables. Nosotros trabajamos los productos notables y habían unas fórmulas pues que son estrictas que siempre se deben desarrollar de esa forma, ¿sí? Entonces, eso mismo sucede con los cocientes, pero los cocientes ya están relacionados es con la división. Bueno, entonces voy a compartirles aquí pantalla. Entonces, el primer cociente notable va a tener una forma estricta. Entonces, si ustedes acá se dan cuenta, dice cociente de la forma a al cuadrado menos b al cuadrado, todo dividido entre a más o menos b. ¿Por qué? Porque en el numerador puede ser negativo, pero en el denominador puede ser positivo o puede ser negativo. ¿Listo? Hay dos casos. Entonces, el primero, fíjense que es con respecto al signo. Entonces, el primer caso, la fórmula nos indica que es a al cuadrado menos b al cuadrado, todo dividido entre a más b. Entonces, ¿qué significa? Que la fórmula siempre va a estar de esta forma. Si ustedes se dan cuenta, el primer término que es a está elevado al cuadrado y el segundo término que es b está elevado al cuadrado. Entonces, voy acá a indicarles para que ustedes vayan siguiendo. Listo, entonces acá ya lo tengo. Entonces tengo a al cuadrado menos b al cuadrado y todo dividido entre a más b. Cuando esto sucede así, fíjense que al hacer la división, yo lo que voy a hacer es sacarle la raíz cuadrada. Acá estamos hablando de raíz cuadrada. Raíz cuadrada del primer término es a. Raíz cuadrada del segundo término es b. Listo. Si eso sucede, entonces en la respuesta nosotros simplemente vamos a colocar lo mismo que colocamos acá en el denominador, que son las raíces cuadradas, pero con signo contrario que sería signo negativo. ¿Listo? Entonces, fíjense que si ustedes, acá voy a escribirlo para que recordemos el producto notable. Ustedes recuerdan que en este caso, si yo tengo A más B y A menos B, ese es un producto notable, que es el producto de la suma por su diferencia. ¿Ustedes lo recuerdan? Entonces, cuando yo tengo A más B por A menos B. Entonces, Manuela, si tú tenías este producto notable, ¿cómo procedías a desarrollar? ¿Qué hacías cuando desarrollabas este producto notable? ¿Lo recuerdas? Esa es una A, la primera. Sí, sí, la A. A. Se hacía A al cuadrado Eso, muy bien. menos B al cuadrado. Eso. Ese es el producto notable. Pero fíjese que en los cocientes notables es este término dividido o en A más B o en A menos B. Es lo mismo. Entonces, la respuesta sería ¿qué? Pues el contrario, ¿cierto? Si yo divido A al cuadrado menos B al cuadrado entre A más B, pues la respuesta sería A menos B. Pero si yo tengo A al cuadrado menos B al cuadrado y lo divido entre A menos B, pues la respuesta va a ser A más B, ¿cierto? Entonces, ese es el mismo cociente notable, pero lo estamos trabajando ese es el mismo producto notable y lo estamos trabajando con cocientes notables, ¿cierto? Listo. Entonces, ya sabemos que hay que verificar antes de, digamos, proceder a colocar la respuesta, yo tengo que comprobar realmente que al sacarle la raíz al primer término y la raíz al segundo término sea lo que yo tengo en el denominador. Porque yo les puedo colocar, por ejemplo, un ejercicio o viene un ejercicio en donde no es la raíz cuadrada. Puede ser raíz cúbica o raíz cuarta, etcétera. Pero esos ejercicios los vamos a trabajar ahorita más adelante. Entonces, por eso es necesario comprobar que realmente la raíz de lo que tengo en el numerador es la raíz del denominador. Y si eso es así, entonces simplemente la respuesta sería lo mismo que tengo en el denominador, pero con signo contrario. ¿Listo? Bueno, entonces borro por acá esto y vamos a revisar los ejercicios. Listo, entonces miremos el primero.
El primer ejercicio me está diciendo 49a a la 6 menos 9b al cuadrado c a la 4. Vamos a primero a identificar las raíces de los numeradores. Entonces voy a ir colocando con rojo las raíces. ¿Cuál es la raíz de 49, Felipe Pineda? Pero, ¿cuál fue la pregunta? Es que se te cortó. Raíz de 49. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 49? 9. ¿Qué? No, porque es por eso te dije, el mismo número que tengo en el denominador, tú lo elevas al cuadrado y te das cuenta, sí, es 49. Y acuérdate que igual sacar la raíz de 49 es coger un número y multiplicarlo 2 veces para que te dé 49. 9 por 9 no te da 49. Entonces, ¿cuál es? 7. Es 7. Nos guiamos de lo que tengo abajo y miramos que realmente lo que yo tengo en el denominador y lo elevo al cuadrado me dé lo que tengo acá en el numerador. Entonces vamos a ir mirando. 7a a la 3 lo elevo al cuadrado y ahora verifico que sí me dé lo que tengo acá en el numerador. 7 por 7, 49. A a la 3 elevado a la 2 me da a, 3 por 2 me da 6. O sea, 49 a la 6. Ahí vamos bien. O sea, realmente la raíz del primero, del numerador, sí es esta que tenemos acá en el denominador. Verifiquemos ahora con la segunda. Coloquemos este término y lo elevamos al cuadrado para saber si nos da lo que tengo acá. Entonces coloco 3b c a la 2 y lo elevo todo al cuadrado. Entonces miremos, 3 por 3 me da 9. B al cuadrado, B a la 2. C al cuadrado, C a la 4. Listo, estamos aquí verificando. Yo no puedo hacer el ejercicio y simplemente decir, la profesora dijo que en el denominador, si son las raíces en el denominador, coloco, digamos, la respuesta sería lo que tengo en el denominador, pero con signo contrario. No, porque primero tengo que verificarlo. Verificar si sí son las raíces cuadradas. Listo. Ya verifiqué que lo que tengo en el denominador, al elevarlo al cuadrado, sí me va a dar lo que tengo en el numerador. Entonces, simplemente la respuesta sería 7, bueno, voy a colocarlo con negro. 7a a la 3 más 3, perdón, menos 3bc al cuadrado. Esa sería la respuesta. Lo que tengo en el denominador, pero con signo contrario. Eso sería la respuesta. ¿Listo? Bueno, entonces continuamos con el siguiente cociente notable. El siguiente cociente notable me dice ahora, entonces voy a mostrarles acá. Entonces, ahora me dice que vamos a trabajar es con el cubo, la división de dos términos, pero elevado al cubo. Entonces, miremos qué es lo que sucede. Tenemos el cociente de la forma a elevado a la 3 más o menos. Significa que en el numerador puede ir o positivo o negativo. Y b elevado a la 3. Todo está dividido entre a más o menos b. O sea, significa que en el denominador también o va positivo o va negativo. Son dos casos. El primer caso sería el primer término que va elevado a la 3 más el segundo término que va elevado a la 3. Y todo se divide entre a más b. Si ustedes acá están viendo, tenemos los dos signos positivos. O van los dos signos positivos o van los dos signos negativos, que serían los dos casos que se pueden formar del cubo. Pero ¿qué tengo que revisar? Que lo que tengo en el denominador sea la raíz cúbica, porque ya estamos trabajando con 3. Raíz cúbica de lo que tengo en el numerador. Si eso es correcto y son las raíces cúbicas, vamos a mirar cómo quedaría la respuesta. La respuesta es colocar el primer término que sería el valor de la a. Pero como estamos haciendo la división
y vamos a hacer de cuenta que si tenemos la misma base y se están dividiendo, se deben restar los exponentes, ¿cierto? Que esa es una propiedad de potenciación. Entonces, 3 menos 1 me da 2. Entonces, quiere decir que vamos a hacer lo mismo que en el triángulo de Pascal. Cogemos el primer término y empezamos desde 2. ¿Por qué? Porque acá era la raíz cúbica, pero al restarle 1 del denominador quedaría convertido en el 2. Empezamos en una unidad menos de la raíz que sacamos. Entonces empezamos, a al cuadrado va disminuyendo la a, que sería a a la 1, y luego a la 0. En la b, pues vamos a hacer exactamente lo mismo. Entonces, en la b es coger el término de b, pero debe ir aumentando. Eso es lo que me dice el triángulo de Pascal. Cojo b a la 0, b a la 1 y b a la 2. O sea que la respuesta me va a quedar a al cuadrado menos ab más b a la 2. Eso si fuese en el primer caso. Si va en el segundo caso, fíjense, acá va positivo y positivo, pero los signos se intercambiaron, ¿cierto? Pero cuando son los dos signos negativos, los signos quedan positivos. Entonces vamos a mirar un ejercicio. Bueno, entonces en el primer ejercicio tenemos, fíjense que yo aquí pues ya tengo en rojo, tengo los denominadores y voy a verificar es que sí, al elevarlo a la 3 me da el numerador. Y lo mismo, el segundo término al elevarlo a la 3 me da el numerador. Listo. Verifiquemos entonces. Cojo el 3x al cuadrado y lo elevo a la 3. O la otra sería, pues simplemente al 27x a la 6 sacarle la raíz cúbica. Pero es exactamente lo mismo. Si yo verifico, porque puede todas las veces, no va a suceder que, por ejemplo, yo les dé el denominador. Yo, por ejemplo, les puedo dar el numerador y la respuesta. ¿Ustedes qué tienen que hacer? Mirar quién sería el denominador. Entonces, ojo con eso. Lo que les digo, ustedes tienen que sacar la raíz cúbica, pero la raíz cúbica en este caso, la raíz cúbica de 27 es el número 3. La raíz cúbica de 64 es 4. Entonces, listo, verifiquemos que 3x al cuadrado elevado a la 3 me da 3 por 3, 9 por 3, 27. X al cuadrado, x al cuadrado elevado a la 3 me da x a la 6. Ahora con el 4, 4y a la 3, 4 por 4, 16, por 4, 64. Y y elevado a la 3, y a la 3. Listo. Si eso es correcto, entonces vamos a mirar signos negativos. Los dos son de signos negativos. Ah, bueno, entonces voy a trabajar la respuesta con todos los signos positivos. ¿Qué me va a quedar? Cojo el primer término. No olviden que todo esto es el primer término. Y lo elevo al cuadrado. 3x y lo elevo al cuadrado. ¿Por qué? Porque dijimos que al sacarle la raíz cúbica y el exponente está elevado a la 3, entonces voy a restarle lo que tiene en el exponente del denominador, que es 1. Por eso todo, acá, perdón, incluso es que acá me faltó un cuadrado. Les coloco acá, ahora sí. Al cuadrado y elevado al cuadrado. Ahora sí quedó completo. Listo. Continuamos con el signo positivo. Me dice que coloque A por B, o sea, la multiplicación del primer término por el segundo. Entonces voy a colocarlo. 3x cuadrado por 4y. Listo. Continúo. Signo más. Me dice que es el segundo término elevándolo al cuadrado. 4y y lo elevo al cuadrado. Ahora verifiquemos que el... Bueno, entonces estamos trabajando el cociente de la forma a elevado a la 3 más o menos b a la 3, todo dividido entre a más o menos b. Estábamos viendo que hay dos formas de poder desarrollar este cociente notable. El primero es cuando los dos tienen signos positivos, entonces los signos de la respuesta quedarían negativo y positivo. El segundo sería signo negativo y negativo, los numerador y denominador, los dos con signos negativos, entonces las respuestas quedarían con signos positivos. Verificamos, estamos verificando que las raíces cúbicas
del numerador sean lo que yo tengo en el denominador, ¿cierto? Bueno, entonces, con el ejercicio estamos verificando que la raíz cúbica de 27x a la 6 es 3x al cuadrado, ¿cierto? Que si yo coloco 3x al cuadrado elevado a la 3, pues me va a dar lo que tengo en el denominador. Si yo tengo 4y, que es lo que tengo en el denominador, y lo elevo a la 3, pues me va a dar 64y a la 3. Listo. Si verificamos eso, entonces vamos a desarrollar y a proceder cómo trabajamos el triángulo de Pascal. Decimos que el primer término lo vamos a elevar al cuadrado. ¿Y por qué empieza con cuadrado? Porque los exponentes del numerador y del denominador se deben restar. Acuérdense que todo esto va elevado a la 3. Y lo que tengo acá en el denominador, esto estaría elevado a la 1, ¿cierto? Entonces, 3 menos 1 me da 2, por eso debe iniciar en el exponente de 2. Pero, ¿qué sucede con el primer término? Debe ir disminuyendo. Fíjense que acá dice 3x al cuadrado elevado a la 2, acá ya sería elevado a la 1 y elevado a la 0, por eso ya no aparece. En el siguiente tendríamos el segundo término, que sería 4y. Ustedes recuerdan que el triángulo de Pascal es el primer término y el segundo término va uno disminuyendo y el otro va aumentando. Entonces miramos el segundo término. En el segundo término tendríamos 4y elevado a la 0, 4y elevado a la 1 y 4y elevado a la 2. ¿Por qué? Porque va aumentando el segundo término. Listo. Pero fíjense que hasta ahora ahí no hemos desarrollado el ejercicio. Hay que desarrollar las potencias. Entonces, esto sería igual 3x al cuadrado elevado a la 2. 3 por 3 me da 9. X a la 2 elevado a la 2 me da x a la 4. Continúo, más. Voy a multiplicar 3x al cuadrado por 4y. Aquí lo que podemos multiplicar serían los coeficientes, porque la parte literal va a quedar igual. Entonces, 3 por 4 me da 12. X al cuadrado, y. Listo. Más. Desarrollo el último término, 4y elevado a la 2. 4 por 4, 16. Y y por y a la 2. Listo. Esa sería la respuesta. ¿Hasta ahí se entendió bien el ejercicio? ¿Me confirman, por favor? Profe, ¿me lo puedes volver a explicar? Es que no entendí muy bien. Ok, entonces, es coger el primer término y elevarlo al cuadrado, más el segundo término por el primero por el segundo, más el segundo término al cuadrado. ¿Por qué? Porque estamos trabajando lo mismo que se hizo con el triángulo de Pascal. Coges el primer término, va disminuyendo, coges el segundo término, debe ir aumentando. Pero acuérdate que va aumentando son los exponentes, ¿no? Entonces acá quedaría el primer término, mira que empieza con el cuadrado acá a la 1 y acá ya no aparece. El segundo término acá va a la 0, acá a la 1 y acá a la 2. Cuando ya lo tengamos, entonces simplemente lo desarrollamos. 9x a la 4 más 12x a la 2y más 16y a la 2. ¿Listo? Señora, gracias. Ok. Miremos ahora los otros ejercicios. Acá ya tengo un segundo ejercicio. Vamos a retomar de nuevo. ¿Qué se debe hacer? Entonces, cogemos el ejercicio, revisemos que al sacarle, acá yo ya le coloqué en rojo los denominadores, pues para mirar si al elevarlo a la 3 me da lo que tengo en el numerador, ¿cierto? Pero ya saben que es sacarle la raíz cúbica. ¿Y cómo ustedes saben que hay que sacarle la raíz cúbica? Porque, por ejemplo, acá x está elevado a la 3 y acá en el denominador está solamente la x. Al ver eso en la parte literal o en las variables, entonces pues yo inmediatamente ya me puedo dar cuenta que si estaba aquí a la 3 y aquí ya no hay nada en el exponente o está a la 1, es porque se le sacó la raíz cúbica. Fíjense que en los otros ejercicios cuando decía 2 y en el denominador no decía sino que estaba elevado a la 1, pues ahí yo ya me doy cuenta que es elevarlo al cuadrado. Entonces eso depende también del ejercicio. Listo. Miremos acá si el 5x al elevarlo a la 3 y el 6 al elevarlo a la 3 nos da en lo que tengo en el numerador. Entonces, 5 por 5, 25.
por 5, 125. X a la 3, correcto. 6 a la 3, 6 por 6, 36, por 6, 616. O sea, quiere decir que sí está correcto y sí son las raíces cúbicas. Ahora vamos a empezar. Cojo el primer término. Ya saben que siempre debe iniciar con cuadrado. Fíjense que la fórmula aquí ya la tenemos, pero estamos verificando de dónde salió esa respuesta. Pero acá ya nos dicen, coja el primer término, elévelo al cuadrado. Estamos trabajando con signos positivos los dos, entonces van los dos con, va negativo y va positivo. Se intercambian los signos cuando los dos son positivos. Entonces cojo, vamos acá, cojo el primer término, que sería 5x, y lo elevo al cuadrado. Listo. Primer término elevado al cuadrado. ¿Qué sigue? Signo negativo. Continúo. La multiplicación de 5x por 6. Entonces, 5x por 6. Más el segundo término, que sería 6, y lo elevo al cuadrado. Hay algo que ustedes pues acá pueden, por ejemplo, notar, que si yo tengo dos términos, el coeficiente y la variable, por ejemplo, y al elevarlos al cuadrado tengo que ponerle un paréntesis. Si yo no le pongo paréntesis, me va a indicar es que el que va al cuadrado solamente sería la x. Por eso hay que colocarle paréntesis. Pero fíjense que acá solamente tengo un número, un coeficiente que sería 6. Ese ya no necesitaría ponerle paréntesis, sino solamente elevarlo al cuadrado. ¿Listo? Bueno, entonces eso sería igual a ¿quién? 5 por 5 me da 25. 25x al cuadrado. Listo. Menos 6 por 5 me da 30x. Más 6 por 6, 36. Listo. Esa sería la respuesta. 25x cuadrado menos 30x más 36. Bueno. Listo. El tercer ejercicio lo va a hacer cada uno. Bueno, entonces aquí vamos a trabajar los cocientes de la forma n, de la raíz n, n-ava. Cualquier raíz se le va a poder sacar al ejercicio. Eso depende. Primer caso, si los signos son negativo y negativo, cuando yo tenga numerador y denominador que tengan negativo, entonces n va a ser para cualquier número real. Yo voy a poder sacarle la raíz de cualquier número, pero porque está negativo y negativo. Cuando vaya a colocar las respuestas, entonces van a ir con signos positivo, positivo, positivo. O sea, todas van a ir con signos positivos, porque tengo menos con menos, pues me va a dar más. Entonces lo puedo recordar de esa forma. Si son negativo y negativo, los signos todos van positivos. Listo. Miremos el segundo caso. Segundo caso. Cuando está el signo negativo y en el denominador está el signo positivo, o sea, tengo negativo y positivo, solamente voy a poder sacar o desarrollar el ejercicio si n es un número par. Fíjense que solamente se puede cuando sea par. Listo. Negativo y positivo se pueden desarrollar, pero si n es par. La respuesta me va a dar signos negativo, positivo, negativo y positivo. O sea, ¿qué quiere decir? Que se van a intercalar. ¿Listo? Cuando yo tenga negativo y positivo, los signos se van a intercalar. Siempre empieza desde el negativo. Negativo, positivo, negativo, positivo. Así se coloca la respuesta. Listo. Ahora, miremos el caso 3. Cuando está positivo y positivo, o sea, numerador y denominador positivos, quiere decir que n es impar. O sea, yo voy a poder desarrollar el ejercicio con una raíz impar solamente. ¿Listo? ¿Por qué? Porque hay signo positivo y positivo. ¿Cómo se colocan las respuestas? Negativo, positivo. Negativo y positivo. ¿Listo? Entonces, no lo olviden. Solamente cuando va signo negativo, negativo, me dan todos positivos. De lo contrario, me da negativo, positivo, negativo, positivo. Listo. Teniendo en cuenta esas reglitas o esos casos, vamos a proceder al ejercicio. El ejercicio 1 me dice x elevado a la 6 menos 729
todo dividido entre x menos 3. Aquí, ¿cómo podríamos identificar? Les voy a, digamos, a dar el tip, ¿no? ¿Cómo podríamos identificar qué raíz le vamos a sacar? Ustedes recuerdan que en un ejercicio anterior yo les dije, x está elevado a la 6, pero en el denominador ya x está elevado a la 1. Eso me está indicando que la raíz que yo voy a sacar es la raíz sexta. Ahora verifiquemos si es la raíz sexta. X lo coloqué elevado a la 6 y el 3 también lo coloqué elevado a la 6. Verifiquemos, x a la 6, pues x a la 6. 3 elevado a la 6, pues me da 729. 3 por 3 por 3 por 3 por 3 y por 3. 6 veces se multiplica el 3. Listo. Cuando yo ya tengo verificado que sí es la raíz sexta la que voy a sacar, ya saben que hay que colocar las respuestas como se elaboraba el triángulo de Pascal. El primer término va a disminuir, el segundo término va a ir aumentando. Con los signos correspondientes. Fíjense que acá tengo negativo y negativo, entonces es del caso número 1, donde los signos van a ir positivos. Listo. Y además, no olviden que si yo saco acá raíz sexta, la respuesta iría, inicia con 5 y termina con 5 el ejercicio. ¿Qué significa eso? Entonces, esto sería igual. Comienzo con x a la ¿qué? A la 5. Ya saben que se restan los exponentes. 6 menos 1, 5. Entonces, o lo pueden recordar porque siempre sería una unidad menos de la raíz que estamos sacando. Si yo saco raíz sexta, entonces debe iniciar con 5. Una unidad menos. Siempre debe ser así. Bueno, entonces continuamos. X a la 5. Sigue con signo positivo. Más X a la 4. ¿Por qué? Porque acuérdense que la X debe ir disminuyendo. Acá el 3 debía empezar con 3 a la 0, por eso yo no lo coloqué, y en el siguiente sería 3 elevado a la 1, o sea, coloco paréntesis, por 3. Continúo, signo más, X elevado a la 3 porque va disminuyendo, pero el 3 va aumentando. 3 elevado a la 2, más X a la 2 y 3 va a la 3 porque va aumentando, ¿cierto? Entonces vamos verificando. 5, 4, 3 y 2. Vamos verificando con el 3. 0, 1, 2 y 3. Continúo. Más. Voy a escribirlo debajo porque no me cabe. X ya quedaría X a la 1, pero el 3 quedaría 3 a la 4. Continúo. Más. X ya no debe aparecer porque ya debería ir X a la 0. Entonces quedaría 3 elevado a la 5. Listo. Entonces, por último, verificamos. Fíjense que yo les dije, debe iniciar en 5 el exponente del primer término y debe terminar en el segundo término elevado también a la 5. Siempre se debe desarrollar de esa forma. El triángulo de Pascal me dice, vaya colocando los exponentes que disminuye el primer término, pero el segundo término debe ir aumentando. Listo. Esto sería igual. Vamos a desarrollar x a la 5 más 3x a la 4 más 3 por 3, 9. X a la 3 más 3 por 3, 9 por 3, 27. X a la 2 más 3 por 3, 9 por 3, 27 por 3, 81. X a la 4. Y por último, 3 elevado a la 5. 3 por 3, 9 por 3, 27 por 3, 81. Por 3, 243. Entonces lo coloco acá debajo. Más 243. Listo. Ese sería el procedimiento y sería el desarrollo de este ejercicio. Repito de nuevo, para que de pronto los que no han comprendido entiendan qué es lo que se debe hacer.
Primero verificamos qué raíz le vamos a sacar a ese cociente notable. Verificamos que es x a la 6 y x aquí a la 1, entonces le vamos a sacar la raíz sexta. Colocamos lo que tengo en el denominador elevándolo a la 6 y comprobamos que es lo que está en el numerador. Listo. Si es así, colocamos las respuestas. El primer término debe iniciar en 5 porque es una unidad menos de la raíz que se sacó. X a la 5 van con signos positivos. ¿Por qué? Porque es el de la primera forma. Fíjense que está negativo y negativo. X a la 5 va disminuyendo, X a la 4, X a la 3, X a la 2, X a la 1, X a la 0 que ya no aparece. El 3, que es el segundo término, debe ir aumentando. 3 a la 0, 3 a la 1, 3 a la 2, 3 a la 3, 3 a la 4 y 3 a la 5. Debe iniciar en 5 y terminar en 5. Por último, desarrollamos todas las potencias y este sería el resultado final. ¿Listo? Bueno. Entonces voy a colocar un ejercicio más y lo revisamos. Tenemos el segundo ejercicio. En el segundo ejercicio me dicen 625 menos u a la 4 sobre u más 5. Pero si ustedes se dan cuenta, acá en el denominador está cambiado el orden, porque primero debería ir el 5, que sería la raíz de del 625, y luego iría la u. Entonces, lo mejor y lo más conveniente es cambiar el orden en la suma, pero sería en el denominador. Aquí no hay problema porque están sumando. Entonces, ambos son positivos. Pero fíjense que si yo cambiara el numerador, pues el primer término me va a quedar negativo y eso ya sería más complicado porque tendría que tener en cuenta el signo. Entonces, pues, ¿qué es lo más conveniente? Pues que lo deje de esta forma. 625 menos u a la 4. Y lo divido, cambio el orden. Coloco primero el 5 igual está positivo y luego más u. Listo. Ahí ya lo ordené. Si ya lo ordené, entonces voy a empezar a mirar qué raíz es la que voy a sacar. ¿Cómo lo identifico? Fíjense que acá pues de pronto yo digo, pero la raíz de 625, ¿qué raíz le puedo sacar para que me dé 5? Pues miremos acá, que acá les están diciendo u a la 4 y acá u. Entonces, ¿qué raíz le estamos sacando? Raíz cuarta. Listo. Si es raíz cuarta, voy a verificar lo que sea así. Después, la verificación ustedes ya la pueden hacer mentalmente. Simplemente ustedes dirían 5 a la 4, miro, verifico. 5 por 5, 25. Por 5, 125. Por 5, 625. Está correcto. Y u a la 4, pues u a la 4. Ahí está correcto. Entonces ya le estoy mentalmente sacando la raíz cuarta al ejercicio. Bueno, miremos qué sería la respuesta. Esto sería igual. Cojo estamos sacando raíz cuarta, o sea que el primer término debe empezar con una unidad menos, o sea, con 5 elevado a la 3. Entonces coloco 5 y lo elevo a la 3. Fíjense que 5 a la 3. Continúo. Bueno, va signo negativo y signo positivo. Nos devolvemos para revisar los signos. Negativo y positivo. Estamos sacando una raíz par, es correcto, porque estamos sacando la raíz cuarta. Listo. Si eso es correcto, entonces la respuesta va a quedar con signo negativo, positivo, negativo, positivo. Listo. Entonces, comenzamos. Signo negativo. Negativo. Listo. El primer término elevado a la 3. Cogemos segundo término, ya el primer término ya debe ir disminuyendo, ¿cierto? Entonces, 5 a la 2. Acá no importa si el 5 le ponemos paréntesis o no, porque igual es solamente un término. Espérenme, coloco acá bien el 2. Listo. Que no se nota muy bien. Ahora sí. Listo, entonces 5 va a ir disminuyendo, 5 a la 3, 5 a la 2. Pero el segundo término, que es la u, debe ir aumentando. Acá debería ir u a la 0, por eso no la coloqué,
Pero acá, U a la 1. U a la 1. Pues no le voy a colocar a la 1, lo voy a dejar así. Continuamos, signo de más. 5 a la 1 y U al cuadrado, porque va aumentando. Menos 5 iría a la 0, porque ya se va disminuyendo y termina en 0. Y la U aumentaría a la 3. ¿Listo? ¿Cómo se termina? Porque ahí ya debe terminar, porque inició también con 3 y debe terminar en 3. Ahí debe terminar el ejercicio. Simplemente, pues desarrollo. Entonces, esto sería igual 5 por 5, 25. Por 5, 125. Menos 5 por 5, 25. Por U, 25U. Más 5U a la 2. Menos U a la 3. ¿Listo? Esa sería la respuesta del ejercicio. Listo. Entonces, este lo van a hacer cada uno, solitos. ¿Listo?